Muy buenas tardes, bienvenidos los que nos acompañan de manera presencial, los que nos están viendo en este momento a través del Zoom y los que posteriormente van a ver este video en nuestras redes sociales. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los voy a invitar a meditar unos instantes sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy tenemos un tema, el cual se llama timidez y fobia social. Para este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo. Adelante, doctor. Muy bien, pues estamos listos para desarrollar nuestro tema del día de hoy. Un tema interesante, como todos. Gracias por estar conectados pues, en línea y presencial los que están y los que lo ven retransmitido también, gracias. Vamos a iniciar este tema. Es un tema cortito, pero muy interesante. Hoy vamos a hablar de la timidez y fobia social, que son amenazas invisibles, así le puse porque estas amenazas nos roban la paz, nos roban la estabilidad, bueno, los que la padecen, y nos atan y nos quitan la libertad también. Así que por eso le puse así amenazas invisibles y vamos a desarrollar el tema. Iniciamos con la primera lámina. Vamos a iniciar viendo cuál es la diferencia entre timidez y fobia social. Se parecen, son primas hermanas, pero vamos a definirlas. La ansiedad social, que es la fobia social, el término, el término terapéutico es la ansiedad social, es un problema relevante de salud mental, mientras que la timidez es una forma legítima de percibirnos y de actuar en el marco de nuestras relaciones sociales. Parecen y sí, iguales, pero son diferentes. Ahorita vamos a ir profundizando en el tema. Continuamos. ¿Qué es la timidez? Bueno, vamos a empezar a definirla. La timidez se refiere a una tendencia o rasgo de personalidad en el que una persona se siente incómoda, insegura o tímida en situaciones sociales. Muy bien, es un rasgo de la personalidad. La timidez no necesariamente causa un malestar significativo o interfiere en el funcionamiento diario de la persona. Aquí en una hojita que les dimos, vamos a seguir leyendo la parte que corresponde, ahí en la primera parte de la hojita, si la tienen ahí. eh, Ahí donde dice timidez, dice, las personas tímidas pueden experimentar cierto grado de ansiedad o inhibición al interactuar, dice, eh, al interactuar con otras personas, especialmente en entornos nuevos o con individuos desconocidos. Pueden sentirse inseguras al hablar en público
entablar conversaciones, expresar opiniones o participar en actividades grupales. Es importante tener en cuenta que la timidez no necesariamente causa un malestar significativo o interfiere en el funcionamiento diario de la persona. Puede ser una característica normal de la personalidad y no necesariamente requiere tratamiento. Algunas personas tímidas pueden sentirse más cómodas en entornos familiares o con personas cercanas y pueden desarrollar estrategias para lidiar con su timidez, como tomar tiempo para adaptarse a nuevas situaciones o utilizar técnicas de relajación. Por otro lado, la ansiedad social es un trastorno de ansiedad más severo y debilitante. Las personas que experimentan ansiedad social tienen un miedo intenso y persistente a ser juzgadas negativamente, humilladas o avergonzadas en situaciones sociales. Estas situaciones pueden incluir hablar en público, participar en conversaciones grupales, asistir a eventos sociales, comer o beber en público, utilizar baños públicos o incluso realizar actividades cotidianas en presencias de otros. Como se dan cuenta, pues la ansiedad social es todavía un poquito más fuerte, es un poquito más intensa que el temor. No es algo como que soy tímido, sino como que ya me afecta de manera de pensar, ya tengo otro tipo de cosas. Continuamos ahí con las láminas. Vamos a ver aquí qué es la ansiedad social. Bueno, seguimos que la timidez es una característica de la personalidad presente en una gran cantidad de personas en la que la persona posee dificultad para expresarse en público. Bueno, ya lo leímos esto, ¿no? Eh, Continuamos. ¿Qué es la fobia social? La fobia social se trata de un trastorno de ansiedad en el que la persona que lo padece tiene un miedo irracional y persistente a exponerse en situaciones sociales o ante determinadas personas debido al miedo a ser juzgado, aquí entra la parte del juicio, o a realizar alguna conducta que le ponga en ridículo. Esto ya es una cuestión de sentirme menos o sentirme intimidado, ya me afecta en mi autoestima o en mi persona, no transitoriamente, sino que ya es un acto de la mente. Por eso es la fobia social. Aquí lo vamos a leer en donde dice ansiedad social. eh, la ansiedad social puede generar un malestar significativo y limitar la vida de la persona en diversas áreas. Puede afectar negativamente las relaciones interpersonales, el rendimiento académico o laboral, la participación en actividades sociales y el bienestar emocional en general. Las personas con ansiedad social pueden experimentar síntomas físicos como taquicardia, sudoración excesiva, temblores y dificultad para respirar en situaciones sociales temidas. Es importante destacar que la ansiedad social puede tener causas más profundas y complejas. Puede estar relacionada con factores genéticos, historia de experiencias traumáticas, baja autoestima, patrones de pensamientos negativos y creencias distorsionadas sobre uno mismo y los demás. A diferencia de la timidez, la ansiedad social puede requerir intervención profesional o tratamiento adecuado. Muy bien, continuamos con las láminas. Estas son las causas de la timidez, que son herencia genética, conducta aprendida, apego inseguro, experiencias desagradables y falta de autoestima. Vamos a leer cada una de ellas en la hojita que tenemos también ahí. Ahí tenemos estas causas de la timidez y las vamos a ir leyendo. Si alguien quiere apoyarnos con la lectura, bien puede hacerlo. Es momento propicio para tomar el micrófono y leer donde dice causas de la timidez. ¿Alguien quisiera apoyar ahí con la lectura? Causas de la timidez. Herencia genética. Los genes juegan un papel importante en el desarrollo del carácter tímido. El hecho de que algunas investigaciones hayan demostrado que se manifiestan comportamientos tímidos en niños menores de 1 año ha dado fuerza a la teoría de que el temperamento tímido está determinado en gran parte por los genes que heredamos de nuestros padres. Conducta aprendida. La tendencia natural de una persona a ser tímida puede verse influida y reforzada por lo que aprende de otras personas, especialmente personas de su entorno familiar. Apego inseguro. La sobreprotección de los padres. Unos padres perfeccionistas, las carencias afectivas, las separaciones o divorcios conyugales, las discusiones continuas en el hogar, el maltrato y o castigo físico o psicológico, etcétera, son aspectos que hacen que los niños desarrollen una actitud de poca seguridad en sí mismos, que puede trasladarse a su entorno social.
mostrándose tímidos y distantes hacia las personas que le rodean. Experiencias desagradables. Lo que aprende una persona a través de su propia experiencia también puede reforzar su temperamento tímido. Si una persona tímida es objeto de burlas, intimidaciones o humillaciones procedentes de otros niños o adultos, lo más probable es que todavía se retraiga más y se encierra aún más en sí misma. Falta de autoestima. La falta de confianza en uno mismo es una de las principales causas que impiden superar la timidez. Si un niño crece en un ambiente donde recibe críticas negativas constantes, se convertirá en un adulto miedoso, tímido e inseguro. Muy bien, pues miren, aquí está. Aquí está cómo están estas causas de la timidez, ¿no? Ahora vamos a ver los síntomas de la timidez que deben de estar ahí en la pantalla. Igual lo podemos leer ahí si alguien quiere. Síntomas de la timidez. Los síntomas más característicos de la timidez son los siguientes. Impide la expresión libre de ideas y sentimientos. Bloquea el disfrute de las relaciones sociales. Resta oportunidades para conocer gente nueva. Genera ansiedad y depresión. Impide la defensa de los derechos de cada uno. Miedo a hablar en público o realizar cualquier tipo de exposición. Síntomas físicos, temblor, enrojecimiento del rostro, dificultad en el lenguaje, torpeza de movimiento. Muy bien, yo sé que todos en alguna vez, en alguna ocasión hemos conocido a alguien tímido. Es muy fácil de detectarlos. Y las personas tímidas, bueno, hay una etapa que es la adolescencia, donde la mayoría de los jóvenes son tímidos por una cuestión natural de la falta de conocimiento, de la inexperiencia de la vida. Ahora sí que se quita. Quizás yo conozco personas que en algún momento fueron tímidos, pero con el paso de los años, pues se les fue la timidez. Por eso la timidez es algo superficial, no es algo tan grave. Por ejemplo, una persona tímida le da vergüenza, se pone rojo, se pone colorado, le da miedo acercarse a otras personas y presentarse, sacar plática, de repente disfrutar una reunión, pero no es grave, solamente él se siente mal. De repente esas ideas de su imagen como inseguros, pero no es grave. La fobia social o el trastorno antisocial o disociativo, pues ese es otro asunto un poquito más complicado porque ya es parte de la naturaleza de la vida. O sea, yo ya me tipifico como una persona que tengo crisis de ansiedad o crisis de angustia o ataques de pánico o ansiedad progresiva y ya es parte de mi vida, ya no quiero cambiar, ya me establezco y me autoetiqueto con eso. Continuamos con las láminas, por favor. Ahí está ya. Ahí teníamos la que dice causas de la timidez. Continuamos. Ya vimos los síntomas de la timidez, ya los leímos. Continuamos. Aquí está el tratamiento de la timidez. El tratamiento de la timidez dice que puede consistir en el entrenamiento de autoafirmación, habilidades sociales y asertividad, o pueden ir dirigidos a incrementar la flexibilidad social, modificando los pensamientos rígidos o autoexigentes. Como se dan cuenta, el tratamiento es muy sencillo. Ser autoafirmación, dile, ¿sabes qué? Créete lo que tú eres, no te dejes influenciar por las opiniones de los demás, date la oportunidad de conocer a otros, no te exijas tanto, o sea, con consejos sencillos, la timidez sale adelante, ¿no? Eh, Ahora vamos adelante, vamos a continuar aquí con cuáles son las causas de la fobia social. Aquí ya vamos a las causas, ya vimos las causas de la timidez, ahora vamos a las causas de la fobia social. Y bueno, vamos a leer ahí. Dice, ¿cuáles son las causas de la fobia social? Una baja autoestima reflejada en personas con una gran autoexigencia, muy susceptibles a las críticas y valoraciones negativas de los otros, así como un temor exagerado al rechazo social. Aquí ya es un temor, ya no es una vergüenza, es un temor y además es exagerado, ¿no? También son autoexigentes estas personas, también un ambiente familiar sobreprotector o un vínculo muy estrecho y dependencia con uno o ambos progenitores, lo que llamamos los niños chiqueados
o que están muy chiqueados los hijos, pues los hacen ñoños y los hacen pues inútiles para la vida. Una educación limitante, demasiado exigente, un historial de rechazo sobre la social en la infancia por parte de los compañeros de clase o vivencia de alguna situación social traumática. Las personas con fobias sociales son personas que sufrieron algún abuso, que sufrieron bullying, que fueron maltratadas por un rechazo social o en su ambiente familiar fueron maltratados y pues crecieron con esta baja autoestima. Bueno, estas ya desarrollan una ansiedad o una fobia social y es un trastorno, ¿no? ¿Cómo podemos tratar la fobia social? Eh, Aunque aquí lo tenemos, vamos primero a leer cómo podemos tratar la fobia social. Si me hace favor alguien de, de leerlo ahí. ¿Ok? ¿Cómo podemos tratar la fobia social? La manera de vencer la fobia social es a través de la exposición y el afrontamiento de las situaciones que generan ansiedad. Para que esta exposición sea eficaz, previamente es necesario realizar un trabajo terapéutico donde se trabajen las ideas desproporcionadas sobre la excesiva evaluación por parte de los demás. Gracias a esto, la persona aprende a redirigir la atención, centrándola en la conversación en lugar de los síntomas físicos de la ansiedad, a eliminar las expectativas negativas, a suprimir los pensamientos repetitivos sobre las consecuencias temidas y a frenar la tendencia a establecer metas perfeccionistas. La fobia social puede superarse con éxito gracias a estas técnicas que usamos en consulta como la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales y el desarrollo de la asertividad. El psicodrama también se ha mostrado sumamente efectivo para abordar la fobia social, ya que la persona se expone a la mirada de otros en un entorno seguro, lo que le ayuda a reducir el miedo a esta situación y además puede trabajar el miedo a lo que piensen los demás de él o ella. O sea, el miedo al rechazo. ¿Qué es realmente el núcleo de esta fobia? Al reducir y llegar a eliminar el miedo al rechazo, se elimina la fobia. Muy bien, aquí dice, aquí habla de un elemento o de un recurso, una herramienta terapéutica que es el afrontamiento de las situaciones que generan ansiedad. Por eso decíamos que la fobia como miedo, como temor, nosotros los exponemos. Por ejemplo, alguna persona que tiene miedo a la oscuridad, pues lo preparamos, le decimos, pues vamos a estar en la habitación y vamos a apagar las luces y vamos a estar quietos un momento, vamos a platicar con la luz apagada, ¿no? Hace muchos años con un niño que tenía como 8 años, hicimos eso, le tenía mucho miedo a dormir con la luz apagada y en varias sesiones lo hicimos y después sobre 2, 3 sesiones empezamos a jugar en la oscuridad y de repente se reía y eso le ayudó a superar. Por eso dice que los exponemos a las situaciones que previamente han validado como no gratas. Por ejemplo, hablar en público. Un recurso terapéutico son las dinámicas grupales o que son los grupos pequeños. Si se dan cuenta, en una reunión abierta o pública, mismo lo vamos a experimentar o lo hemos experimentado en conferencias donde hay más de 30, 40 personas. Decimos, ¿alguien quiere opinar? Y ponemos el micrófono y aunque yo sé que mucha gente tiene preguntas o comentarios, pues se los reservan porque les da miedo tomar un micrófono, que todo el mundo los escuche o ponerse de pie o pasar al frente. Y entonces estos pánicos, estos miedos escénicos, pues se expone uno a ellos. Igual cuando cuando la gente le cuesta trabajo relacionarse socialmente, va con un familiar o con alguien que le dice, vente, vente conmigo, yo te voy a presentar con las personas, te voy a sacar plática y de repente te dejo platicando con alguien que no es muy conocido, que sea más hábil para entablar una conversación y te provoca sacar una conversación y es como superas el miedo a conversar con personas. Estoy hablando de casos que han sucedido, ¿no? Por eso decíamos que cómo se quita el miedo a manejar, pues manejando. ¿Cómo se quita el miedo a nadar? Pues nadando, ¿no? ¿Cómo se quita el miedo a la oscuridad? Pues experimentando voluntariamente enfrentar pues este tipo de situaciones. Por ejemplo, en los grupos anónimos donde hay una tribuna, los nuevos generalmente no pasan a la tribuna porque les da mucho miedo pasar a la tribuna, pero una vez que se ha vencido el miedo a la tribuna, ya van a grupo y hay grupos donde yo he ido y hacen fila, tienen lista y dicen, no, pues anótate si quieres pasar a tribuna porque pues hay muchos y quizás no alcances en esta sesión. Y personas que yo llevé alguna vez y que les daba mucho pánico pasar a una tribuna, tomar un micrófono como estoy yo aquí ahora ellos hacen fila y dicen, yo quiero pasar.
Y es por una sencilla razón, porque en los grupos cerrados de autoayuda se entiende que ahí el que está expuesto puede abrirse y no va a ser juzgado, no va a ser rechazado, no va a ser criticado porque todos son iguales, ¿no? Entonces dices, bueno, pues en la conferencia de los ciegos, pues nadie te critica porque nadie ve, todos están ciegos, ¿no? Así que estos grupos de autoayuda tienen esta función de grupos reducidos, se llaman terapias grupales o exposición abierta en un lugar de seguridad. Y el lugar de seguridad de aquí nadie te va a criticar, nadie te va a rechazar, nadie te va a juzgar. Por eso cuando en las tribunas, cuando alguien pasa y da su experiencia, la gente aplaude o le dicen ánimo, ánimo, Juan, ánimo, ánimo. Y el ánimo son palabras de reforzamiento, de decirle, adelante, estamos contigo y no hay problema. Y al final el aplauso es como una gratificación o una recompensa o un reconocimiento de que, mira, te salió muy bien. Es enfrentar ese temor, hablar de las cosas que normalmente no haríamos en otros lugares. Inclusive el anonimato se dice que es anónimo porque mucha gente le da miedo decir yo soy alcohólico o yo voy a un grupo de alcohólicos anónimos o yo voy a un grupo de codependientes anónimos o gente que ha sido internada le da mucho miedo decir yo estuve internado o yo estuve en prisión. Y no es que lo ande diciendo por todos lados, pero cuando una persona ha superado eso, dices, bueno, pues lo puedo decir porque es una parte de mi vida y no puedo omitir partes de mi vida, pero no por eso me siento menos. Pero una persona con fobia social oculta, defectos físicos, historiales personales, no quiere decir que se equivocó, no quiere decir que tiene una enfermedad o que tiene un defecto físico. Por eso las personas tartamudas generalmente se comprueba que son muy silenciosas, porque ellos dicen, es que si hablo se van a dar cuenta que soy tartamudo, probablemente la gente se ría o se burle y me sienta atacado. Personas que tienen un defecto físico, hay una joven hay personas que crecen con un pie más corto que otro y de repente se paran así, casi no se mueven y en las reuniones van y se sientan y ya no se mueven de ahí en toda la reunión o se paran en un lugar estratégico porque finalmente dices que me da pena que vean que cuando camino cojeo, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, pues así nací y a mí no me afecta, ¿no? Y esto es un asunto de autoestima. Hay personas que son chaparritas y siempre usan zapatos bien altos porque, pues, ¿cómo van a ver que soy muy chaparrito, no? O gente que es muy gordita y usa siempre ropa suelta, así como si fuera una cortina, porque pues no quiero que se den cuenta de mi obesidad, ¿no? Todo ese tipo de miedos a la crítica, al rechazo, al juicio, es como se generan estos trastornos de fobia social. Y hay gente que va al extremo y ya no sale de su casa porque dices que hay mucha gente y donde hay mucha gente yo no quiero ir porque la gente se me queda viendo, porque la gente, es más, inclusive hay personas o jóvenes, jovencitas, que tienen una apariencia muy atractiva y entonces ellas se visten con ropa muy aguada porque conozco muchachos que han llegado conmigo a terapia y dicen, es que a mí no me gusta ponerme ropa ajustada porque sufro de un trauma, porque en la calle todos los hombres me chulean o me dicen cosas, me dicen piropos y me hacen sentir mal y me siento amenazado, me siento atemorizada. Entonces jóvenes muy guapas se visten con ropa a veces muy desajustada y dices, es que el mensaje es no quiero que me vean porque me siento como si me desnudaran o siento mi desnudez. Y hay gente que yo he visto personas que tienen sana autoestima y pues no tienen un atractivo físico muy prominente, pero es más, quizás tengan sobrepeso, pero andan con sus mallas bien entalladas y todo. Dices, mira, esta tiene sana autoestima porque ve, tiene sobrepeso, pero no le importa, se le salen las carnes por todos lados, pero ellos caminan con tacones. Dices, mira, esta muchacha tiene sana autoestima porque no le interesa que la vean gordita ni que le vean que se le salen las lonjas por todos lados, ¿no? Y jóvenes que a veces son más, que tienen un físico más, pues no sé cómo llamarle, más agradable pues se visten con ropa muy aguada porque no quieren parecen hasta hombres, ¿no? No quieren lucir su belleza. Todo este tipo de cosas suceden en el marco de estos miedos. Nos brincamos aquí síntomas para identificar la fobia social. Lo vamos a leer aquí, aunque también está en las láminas, pero dice síntomas para identificar la fobia social. Y dice, los síntomas que pueden ayudarte a identificar si padeces una fobia social pueden ser tanto físicos como cognitivos, o sea, de pensamiento. En este apartado te ayudamos a diferenciar cada uno de ellos. Síntomas físicos, enrojecimiento del rostro, temblor en las manos y en los pies, piernas que te tiemblan o la voz te tiembla, sensación de acaloramiento, sudor corporal, especialmente en las manos, tensión muscular, sensación de falta de aire, sequedad en la boca,
dolor u opresión en el pecho, dificultad de concentración, palpitaciones, cefaleas, escalofríos, insomnio, mareos, etcétera. Este domingo llamé a una persona que diera un testimonio ahí durante la charla dominical y le pasé, le dije, ¿podrías venir y decirnos cómo les fue en la convivencia que tuvieron de grupo? Estaba ilustrando y se paró y pues dijo unas cuantas palabras, no, pues estuvo muy bonito y todo. Y cuando salí me dijo, oiga, ¿por qué hizo eso? Le digo, no, es que te vi sentado y se me ocurrió pasarte al frente y darle el micrófono. Y me dice, no, hombre, cuando salí dice, su esposa estaba frío como paleta, estaba así como, y la taquicardia, o sea, para él fue casi un trauma, pues yo no sabía pues que eso le afectaba. O sea, no pensé. Y no le dije, ¿gustas pasar? Le dije, pásale, por favor. Y le di el micrófono. Lo que no me hice consciente es que había 100 personas viéndolo en un escenario, en un auditorio, y con un micrófono, y yo no sabía que él tenía pánico a hablar en público. Y igual lo hizo, articuló unas cuantas palabras, pero le generé un trastorno medio feo, ¿no? O igual una forma de cómo superarlo, ¿no? A lo mejor me lo tiene que agradecer con el tiempo, ¿no? Aquí están los síntomas cognitivos, que es miedo con respecto a la idea de que uno se bloqueará, tartamudeará, etcétera. Temor a la evaluación negativa por parte de los demás, reconocimiento de que ese miedo es excesivo e irracional. Las situaciones sociales se evitan o se experimentan con ansiedad o malestar intensos, pensamientos negativos como voy a hacer el ridículo, no sabré qué decir, temor extremo a conocer gente nueva, sensación de baja autoestima, sentimientos de desánimo y depresión, ansiedad intensa o temor extremos ante un grupo de personas. De repente hay una persona que tiene fobia social y tiene muchas ganas de ir al baño y dice, pero ¿cómo le voy a decir si me presta su baño o me falta un peso para completar algo? Y digo, ¿cómo le voy a decir que me falta un peso? O sea, a ese grado se llega. Hay una película que se llama El discurso del rey, que es una película que ganó algunos Óscares. Es muy conocida esta película y habla de Jorge VI que asciende al trono porque su hermano Carlos IV, él decide abdicar al trono porque se casa con una mujer que estadounidense y entonces ellos como los protocolos o como los códigos de los príncipes, ellos no se pueden casar con alguien que no sea de la realeza, que no sea de su misma nacionalidad. Entonces él decide, se enamora y decide y abdica el trono y entonces inmediatamente su hermano que era el hacia abajo le toca hacer emerger al trono y están en la Segunda Guerra Mundial, él tiene que dar un discurso para motivar a la nación y entonces resulta que él es tartamudo. Y entonces él le da pánico escénico, él no puede agarrar un micrófono y le dicen, pero es que tú ahora eres el rey de Inglaterra, estás derrotando, estás conquistando, eres el país que va a la cabeza en la Segunda Guerra Mundial y todo el pueblo y todo el mundo te va a escuchar en un micrófono. ¿Y cómo le vas a hacer? Entonces él consigue un terapeuta que lo ayuda y que lo ayuda a superar este trauma y se da cuenta que el problema no es lingüístico ni cognitivo, sino que es un problema de autoestima y de temores que traía desde la infancia. El caso es que el trama de la película lo ayuda a superar y en este gran discurso que queda grabado en la historia, como uno de los mejores discursos de la historia, dices, mira, era tartamudo, tenía miedo escénico, sentía que se iba a morir si algún día hablaba en el micrófono, pero dio un discurso que motivó a una nación entera y le ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Así que esta película se llama El discurso del rey, si usted la puede ver, pues va a tener una idea muy clara de lo que estamos hablando. Muy bien, vamos a continuar aquí creo que están casi todas las láminas, le dije que era un tema cortito, vamos a las láminas. Entonces aquí están los síntomas cognitivos, ya los leímos, los síntomas físicos. Eh, continuamos. ¿Y cómo podemos tratar la fobia social? Bueno, la manera de vencer la fobia social es a través de la exposición y el afrontamiento de las situaciones que generan ansiedad, ya lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, si a usted le da miedo caminar en la noche, bueno, pues hágalo. Si a usted le da miedo, no sé, pueden ser mil cosas. Pues necesitas, por ejemplo, ahí a los niños desde chiquitos tienen en las escuelas en Estados Unidos, no sé si en México los llevan al zoológico y les ponen las tarántulas que les caminen en la mano, que se enrollan una serpiente en el cuello, porque a esa edad lo ven es más fácil romper esas barreras que de adulto, y de adulto alguien ve una serpiente y corren, dices, ven, agárrala, y hay gente que hasta tocar una serpiente le da miedo, ¿no? Y hay gente que juega con la serpiente porque su piel es suavecita, no, bueno, es rígida, pero los que hemos tomado serpientes en las manos, pues
no es nada, igual los ratones, agarrar ratones o que te caminen tarántulas en la mano, pero hay gente que inclusive casi le daría un infarto si lo hiciéramos, ¿no? No sé si tú has pasado por algún miedo extremo a algo, este, pero los miedos sí afectan razonablemente, ¿no? Eh, yo recuerdo que tuve una novia cuando tenía hasta los 18 años, tuve novia porque a mí me daba mucho miedo, pues yo decía, ¿cómo voy a besar a una muchacha? Y tuve mi primera novia y me cortó porque nunca le di un beso porque me daba mucha pena, me daba mucho miedo, ¿no? Y la segunda me daba mucho miedo agarrarle la mano en público y me ponía tieso como, y bueno, hasta que pues superé ese miedo, ¿no? Pero hay gente que pues le da mucha pena, ¿no? Que lo besen en público, hay esposos que les abraza a la esposa y la esposa se pone tieso, viceversa, la esposa le hace cariños al esposo y se pone tieso. Bueno, hay gente que darle un abrazo es un problema porque se acartonan, así se llama, y se quedan tiesos porque no están acostumbrados al contacto físico. O, por ejemplo, piropos de, ay, qué guapo está, qué guapa viene hoy, o qué hermoso te ves, o oye, qué apuesto eres, y la gente se pone tiesa porque no sabe qué contestar o lo que decimos el bullying, lo que decimos normalmente como la carrilla, de repente le hacen bromas a uno y hay gente que se siente tan mal que se ausenta de la reunión y se sale de la escena y dices, hoy estábamos bromeando, no aguantas nada, decimos que no aguantas nada. Bueno, es que en el fondo subyace un problema de fobia social, de timidez o de baja autoestima, ¿no? Creo que son todas las láminas, ¿verdad? Pues muy bien, aquí están comentarios al final, tenemos comentarios y preguntas, si alguien tiene algo que comentar del tema de esta timidez, de esta fobia social. ¿Conoces a alguien así que es tímido, que le cuesta trabajo? Es muy fácil de identificar en una reunión quiénes son los tímidos. Se sientan hasta atrás, en la esquinita, no levantan la mirada, casi no hablan, pasan por desapercibidos, no te miran a los ojos. Todo lo hacen de una manera sigilosamente y en oculto porque no quieren ser expuestos, ¿no? Y creo que todos en alguna medida, en algún momento, en alguna circunstancia, pues tenemos ese miedo. Y si no, pues en el taller que tendremos este fin de semana, voy a pasar algunos para que vean cómo se ponen. Bueno, pues gracias a todos por su tiempo y hemos terminado la clase y nos vemos la próxima transmisión. Muchas gracias, Víctor, por el desarrollo de este tema, timidez y fobia social. Creo que es la primera vez que abordamos estos temas y lo que buscamos es tratar de abordar todas las situaciones emocionales, todos los conflictos emocionales que están en la actualidad sucediendo para de una manera retribuir a todas las personas que nos siguen y vienen y nos están viendo. Entonces, pues bien, aquí dejamos este tema. Muchas gracias por acompañarnos y con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Vamos a pronunciar la declaración de la unidad y la oración de responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.